Veamos qué decía el 2.2. ¿Qué trabajo estamos revisando, profe? En realidad estamos iniciando la parte de trigonometría. Creo que la ok. estadística había quedado toda explicadita. Sí, sí, sí. ¿No? Creo que el punto 1 no les debe traer mayores complicaciones porque es Pitágoras. El segundo punto es el que trabaja con la parte de semejanza, que se supone que la deberían haber visto en segundo, y que por lo general no se ve en segundo, entonces les trae mayores complicaciones. A ver. El 2.2 me dijiste, Maylin, ¿no? Sí. El 2.2 tiene un dibujo que es un triángulo rectángulo que está apoyado sobre su hipotenusa. Tiene marcado acá el ángulo alfa. Tiene acá también el ángulo alfa, un ángulo de 90 acá. Y dice que esto mide 8, esto mide 1 y que estos dos lados miden X, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿qué propiedad fundamental cumplen los triángulos en lo que hace a sus ángulos? Los ángulos, la suma de los ángulos da igual a 180 grados. Bien, la suma es 180. Y en el caso de los triángulos semejantes, ¿cuál es el criterio que tiene relación a los ángulos? Si dos triángulos tienen los ángulos homólogos iguales, son semejantes, ¿sí? O sea que yo tengo un triángulo ABC y un triángulo A', B', C', y resulta que este es igual a este. Este es igual a este, por esta propiedad, este va a ser igual a este, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, esos triángulos van a ser semejantes. ¿Por qué yo no digo que van a ser iguales? Porque hay triángulos que tienen los mismos ángulos, pero tienen los lados más grandes o más chicos que otro triángulo, entonces eso significa que son semejantes, pero no son iguales. Es lo que pasa cuando ustedes tienen un triángulo adentro de otro. Cuando ustedes tienen esto, ¿se acuerdan que lo veíamos en ángulos entre paralelas? Si ustedes tienen esto, este triangulito de acá adentro es semejante al grande. ¿Por qué? Porque comparten este ángulo, por lo tanto es el mismo. Este ángulo y este ángulo son correspondientes entre paralelas, por lo tanto son iguales. Y este con este es correspondiente entre paralelas, por lo tanto son iguales. Entonces el triángulo chiquitito y el triángulo grande nosotros decimos que son semejantes. Entonces nosotros vamos a hacer uso de esa propiedad para trabajar con esto. Y ustedes me van a decir, ¿cómo hacemos eso si el triángulo este chiquitito que yo tengo acá no es rectángulo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Si el dibujo estuviera bien hecho, y yo trazo acá, lo vamos a hacer más prolijito para que se vea. Y yo trazar acá un ángulo recto, no me va a salir. Este ángulo me va a ir a dar justito a este vértice. ¿Sí? Entonces, si yo miro el triángulo grande, que tiene el ángulo de 90 acá y el ángulo alfa acá, y miro este ángulo chiquitito, este triángulo, perdón, chiquitito, que tiene alfa acá y 90 grados acá. Este ángulo que yo tengo acá va a ser equivalente a este ángulo de acá, ¿verdad o no? Va a medir, por ejemplo, beta. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, Sí, profe, lo puede agregar o sea, Rulo y aparentemente Guillermo Broco quieren Ustedes entrar y... avísenme porque como yo tengo la pantalla enfrentada al pizarrón, Ah, ok, no veo los que están en lista de espera. bueno. Gracias, profe. Ahí está, ya estamos. Gracias, profe. De nada. Entonces, ese triángulo grande es semejante a ese triángulo chiquitito que yo construí. Yo después les voy a hacer la construcción bien con lápiz, con papel, con escuadra y demás, para que vean que efectivamente el dibujo sale y sí va a ser rectángulo, ¿sí? Entonces ahora me queda que este triángulo chiquitito es este, y es semejante al grandote que tenemos dibujado acá. ¿Está bien? Si es semejante al grandote, ¿qué va a pasar? A ver, lo vamos a hacer bien prolijito y le vamos a poner las medidas. El grande, que está dibujado así, tiene alfa acá, este va a medir 9, porque es este 8 más este 1, ¿verdad? Y esto de acá va a medir 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ese ¿Sí? triángulo. Y el chiquito, que está dibujado así, No se ve, profe. Ahí está. que está dibujado ahí, mide este 90, este mide alfa, y este de acá mide 8, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué otro dato tenemos de ese chiquitito? ¿Tenemos algún otro dato? El 8 sería igual a 2x. Claro, si yo a este lo doy vuelta, el 8 es proporcional al 2x. ¿Está bien? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Puede ser el otro triangulito que sobró, que tiene la otra X y el 1? Pero ese no es proporcional porque no tiene ángulos rectos. El otro lado vale X, el lado restante. ¿Por qué te parece que puede valer X? Por el dibujo, que creo que la X del triángulo más grande tiene la misma longitud que el lado de ese. ¿A vos te parece que ese triangulito va a ser equilátero o va a ser isósceles más bien? Va a ser isósceles, creo. Sí, isósceles, para mí. O sea, vos decís que esto de acá va a medir también X. Claro, eso va a medir X. ¿Y por Creo, qué te ¿no? parece que va a medir X? Va, eso creo, porque creo que el lado, o sea, viste que hay dos triángulos con la X abajo, Sí. que la X del triángulo más chiquito, que vendría a ser ese lado, mide lo mismo que el lado donde está el ángulo recto. Exactamente. Entonces, yo voy a tener que este 9, que es mi cateto más grande, se va a corresponder ¿con quién? Con la X. Con la, ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? sí. A ver, mírenlo y díganme si están de acuerdo o no. Profe, Sí, ¿no sería 9 sobre 2x es proporcional a x sobre 8? Va, yo lo hice así, no sé. mírenlo bien y díganme si está bien lo que hemos hecho o no. No. ¿Por qué? No. Lucas, ¿o no? Sí, Lucas, de Sí, la sí. modelo.
Es que no miro la pantalla. Yo estoy mirando el pizarrón y el termo, el mate que lo tengo al frente. Porque A ver, no. piensen si está bien lo que hemos hecho o no. A mí me parece que no, pero no Incluso sabría a punto, explicar por a qué. punto de irnos a la universidad, ya están en condiciones de ser Porque no hice automáticos trabajo práctico totalmente. todavía, no hice nada. ¿Está bien lo que hemos hecho? Fíjense que Para la mí no, primera pero no sé por comparación qué. que nosotros hemos hecho, dijimos 8 es a 2x, o sea que nos fuimos Claro. en este sentido. ¿Está bien? No, te tenés que fijar en el mismo triángulo para hacer la comparación. No solo en el mismo Luego- triángulo, en el mismo sentido. Nosotros acá también nos fijamos en el Claro. mismo triángulo, porque comparamos este 9 con esto que vale x. Pero lo hicimos en el sentido inverso, porque pusimos 9 sobre x. ¿Lo ven? En esta comparación, nosotros Claro. comparamos en este sentido. Nos fuimos de abajo hacia arriba. Y en esta Tiene que comparación ser hicimos X de sobre arriba 9. hacia abajo y tendríamos que haber mantenido el mismo sentido, o sea que en realidad esta es x Sobre 9. sobre 9. Claro. ¿Está bien? Que en realidad es la misma comparación, no sé quién había hablado hace un rato que tenía otra comparación. Alguna de las Mili me parece que era por la voz. Yo, profe, ya había dicho, Alfon, que Alfon. yo tenía otra comparación. ¿Qué comparación tenías vos, Alfon? Que 9 es a 2x como x es a 8. Bueno, fíjense que la que tiene Alfon ahí es la misma que nosotros escribimos acá. Porque ella lo que hizo fue, voy a alejar un cachito la máquina, así ven el pizarrón completo, ahí se ve entero, ¿no? Sí. Sí. Alfon lo que hizo fue, en este triángulo, el cateto es a la hipotenusa, igual que en este triángulo, el cateto es a la hipotenusa. ¿Está bien? Nosotros comparamos acá triángulo con triángulo, que también es válido, y lo que dijimos fue, hipotenusa es a hipotenusa, el 8 es al 2x, lo mismo que el cateto es al cateto. Acá comparamos triángulos. Y acá trabajamos dentro de cada triángulo. Pero en realidad, vale o es lo mismo trabajar triángulo con triángulo o trabajar dentro de un triángulo y dentro del otro y comparar las expresiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjense que de todas maneras, si yo a este 9 lo paso multiplicando para acá y a este 8 lo paso para allá, obtenemos la misma que tenía Alfon acá. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo hice eso, ya puedo usar la propiedad de las proporciones y decir 8 por 9, 72, 2x por x, 2x al cuadrado. ¿Está bien? Paso el 2 dividiendo. Si paso el 2 dividiendo, esto nos queda 36. Paso el cuadrado como raíz. No, está hablando la profe. Y nos queda que x es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta correcta de nuestro trabajo práctico es 6. Oh. ¿Eso qué significa? Si ustedes miran el dibujo, ¿qué pasó o por qué no pudieron llegar a la solución? Porque normalmente uno busca en el dibujo que esté puesta ya toda la información. Y no sé si se acuerdan que en primer año, los que tuvieron por lo menos conmigo matemáticas, yo siempre les decía que hay veces que hay que buscar elementos auxiliares que a mí me ayuden o me faciliten el armado del ejercicio. En este caso, nosotros lo que tuvimos que hacer es buscar
un segmento auxiliar, que es el que trazamos acá, armándolo a propósito con este de 90, entonces nos queda alfa y alfa, 90 y 90, y podemos comparar los dos triángulos, y lo que hicimos nosotros fue fabricarnos un triángulo que sí va a ser semejante al que tenemos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Puede estar seguro de que el ¿Qué otra otro duda tenés? triángulo es isósceles? Este era el más complicadito del práctico. Sí. Es que yo soy del clan. Vos no sos todavía del clan, ¿no? No, me escucho con interferencia. Si me repiten o me lo escriben en el chat, o si alguien entendió y me lo... No entendí. Profe, yo tengo duda con el punto 4 del 2. Con el punto 4 del 2. Es el trapecio, creo. A ver. Sí. Sí, el trapecio. Esperen que lo digo. Profe, Lucía pregunta cómo hacemos para estar seguros de que es isósceles. Para estar seguro que es isósceles, lo que pasa es que, fíjense que este mide 90. ¿Verdad? Este mide 60 igual que este. Cuando nosotros, por eso les decía, cuando nosotros partimos y hacemos el dibujo bien, por eso es que se los quiero hacer bien a escala, para mostrarles la foto y que lo vean. Cuando nosotros hacemos esto bien a medida, este ángulo, este ángulo nos queda también de 60. Entonces, como este es de 60 y este es de 60, los lados que estén enfrentados, no de 60, perdón, van a medir lo mismo. Este y este van a medir lo mismo. Entonces, cuando esos dos miden lo mismo, nos va a quedar que esto y esto va a medir exactamente lo mismo. Por eso, denme paciencia hasta la tarde. Yo se los dibujo bien con regla para que lo puedan ver, ¿sí? Ok. Debo reconocer que extraño verlos ahí sentaditos en clase, y yo con el pizarrón bueno, no con esto que tengo acá. Vamos con el trapecio. El trapecio es un trapecio común, no es un trapecio ni isósceles, ni rectángulo, ni nada. Tiene trazadas las dos diagonales. Es rectángulo, ¿no? Sí, ¿no? Tiene los Sí, cuadrados. eso es lo que estoy mirando, que es rectángulo. Tiene los Es cuadrados. rectángulo. Gracias, Lucas. Quiero verlo. Y además, acá tenemos rectangulito. ¿Sí? Y nos dan como medida 25. Nos dicen que esta es la altura. Y nos dan esto de 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Cuando yo trabajo con esto, ¿qué triángulos sería ideal comparar? A ver, ¿qué se les ocurre? El que tiene la hipotenusa de 25. La hipotenusa 25, no le veo ningún triángulo que tenga hipotenusa 25, Lucas. Ah, no, nada. Tiene cateto 25. Cateto. ¿Sí? ¿Y con el cateto 9? Bien, Pero- no sé si con el cateto 9, ¿no? A ver, veamos los triángulos. No. Tenemos por un lado este triángulo, que es el que está abajo, que Sí. tiene... Y si damos vuelta, el de arriba es semejante. Exactamente, tengo este ángulo recto, esto mide 25,
y esto mide h. ¿Estamos de acuerdo? Y después tenemos Sí. el otro triangulito, que si yo lo doy vuelta, como dice Lucas, me queda 9 acá, h acá, y este angulito de acá. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿no serían la hipotenusa ellos, el 25 y el 9? No, Muy Porque bien. Esos son un par de triángulos. Después tenemos otro triángulo. Profe, ¿Sí? Paula Reales quiere entrar. Gracias. Venga, va. Y si no tenemos la opción de mirar esto de acá, que esto mide 90, esto mide 25 y esto mide 9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y si esos son paralelos, yo sé que este ángulo mide lo mismo que este y que este mide lo mismo que este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Solamente porque en todo trapecio las bases son... ¿Alguien sabe quién entra con un Galaxy A10? ¿Cómo? Tengo en lista de espera un Galaxy A10. Creo que es Cami Guzmán. ¿Quién? Cami Guzmán. Cami Guzmán, ¿es segurito? Miren Sí, que si no me confío en equivoco. ustedes, ¿no? No, profe, yo ya estoy. Ah, entonces no sé. Entonces debe ser Paula. No, Puede yo ser. ya entré. Paula se Ah, entró. entonces no. Ni idea. Es Vale Moreno, profe. Mamá no te Ya, ¿Quién contestó? Vale Moreno. ¿Seguro que es Vale Moreno? A ver, ahí Ay, no preguntamos. sé. Venga, mira. entraba alguien. Tengo miedo. ¿No lo puede eliminar si no es ella? Sí, obvio. Por eso estoy buscando a ver acá. Estábamos preguntando igual. A ver. Dale. ¿Quién es Galaxy A10? Preséntese. Yo los retiro. Si es alguien conocido, que entre de vuelta. Así podemos seguir. ¿Sí? Así que díganle que yo los retiré, que si es alguien conocido, que se identifique, así lo dejamos. Bien. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Primero y principal, ¿qué pedí el ejercicio? Voy a buscar la altura, La altura. La altura. que puede ser una X, O acá está H. De acá. claro. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? 9 sobre X y X sobre 25, o sea, igual a X sobre 25. Primero que nada, ¿tenemos la seguridad de que estos dos triángulos sean semejantes? Sí. Quedan 10 minutitos, profe. Sí, cualquier cosa, si se nos acaba el tiempo, volvemos a entrar exactamente con el mismo link. Ah, bueno. ¿Sí? Bien. Tenemos la seguridad de que sean proporcionales. Hay ángulos que me digan que son proporcionales, o hay algún Sí. otro segmento que no estemos viendo que me asegure la proporcionalidad o no. Sí. La altura, o sea, en esos dos triángulos la altura y que ambos tienen 90 grados. Sí, pero no faltaría más. Pero ahí tenemos dos argumentos, no sé cómo sería. Y después los 45 Ambos tienen la grados altura ¿no? como cateto. que comparten 45 grados, porque se los corte en la mitad o no. Bueno, no sé. No, ojo que las diagonales de un trapecio no se cortan en el punto medio, ¿no? Además, no En realidad la son, proporcionalidad son me la da menos de 90, pero no son 45 exactos.
No, pero en realidad la proporcionalidad que yo necesito acá me la da esto. Porque fíjense, esto de acá, que yo voy a pintar de verde, no es otra cosa que esta hipotenusa. Sí. ¿Sí? Sí. Y esto que está acá, no es otra cosa que la hipotenusa esta de acá. Y estos triangulitos que yo tengo acá encerrados en la circunferencia, yo ya sé que son proporcionales porque tienen los ángulos iguales. Entonces, Sí. yo tengo que este es proporcional a este, que este va a ser proporcional a este porque son los que están enfrentados a los mismos ángulos, y este es proporcional a este. ¿Eso qué significa? Que si este es proporcional a este, y este es proporcional a este, el azul y el verde van a ser proporcionales. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, este La profe- dibujito en realidad está solamente para asegurarme que el verde y el azul van a ser proporcionales. ¿Sí? Y es lo que me va a permitir decir, bueno, si el 9 es proporcional al 25 y este es proporcional a este, yo los puedo comparar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Entonces ahora yo voy a poder decir, comparo hipotenusa con hipotenusa, cateto con cateto, y voy a decir H es a 9, lo mismo que 25 es a H. H. Aplico propiedad de las proporciones y me queda que H cuadrado es igual a 9 por 25. ¿Sí? 9 por 25, ¿cuánto nos da? No tengo una calculadora. 225. ¿Cuánto? 220. 225. H cuadrado es 225, y por lo tanto cuando pase el cuadrado como raíz me va a quedar que H vale 15. Y con eso puedo sacar el valor de la altura. Nosotros hacemos el dibujo a escala, nos quedaría como en la imagen. Tengan en cuenta que hay veces que hay errores de escala o errores de aproximación, y en el caso que vemos en el dibujo hay un error de centésimas de grado en los ángulos que deberían ser iguales. Trazamos el segmento que une E con A, nos queda un ángulo de 90 grados. En el dibujo recordemos que estamos trabajando con algún tipo de aproximación, por lo tanto tenemos 89,98 grados. Si medimos EA, este también mide 6. ¿Por qué se dará eso? Si trazamos la paralela a AB que pasa por B y la paralela a AB que pasa por D, nos queda un rectángulo. Y si nosotros recordamos las propiedades de los rectángulos, podemos determinar por qué EA también mide 6 centímetros. Al trazar el rectángulo, DB es una de las diagonales y AF es la otra, y justamente ambas se cruzan en E, por una de las propiedades de los rectángulos que nos dicen que las diagonales son iguales y se cortan en su punto medio. Por lo tanto, EA también mide 6.